Bendiciones, Dios les bendiga. Es un honor para mí estar con ustedes en esta hora. Es un hermoso tiempo que Dios nos regala para compartir la palabra. Y yo quiero hacerle una pregunta. No sé si usted ha tenido miedo. Me imagino que sí, porque todos hemos tenido miedo en algún momento. Y claro, los miedos nos paralizan, los miedos nos detienen. El miedo nos puede frustrar. El miedo nos puede hacer perder las bendiciones de Dios. Y lo que yo quiero hablarle en esta hora es de un paso de fe a pesar del miedo. ¿Sabía usted que la fe vence el miedo? Usted necesita tener fe. Cualquier tipo de miedo que tenga, porque hay miedo a casarse, hay miedo a emprender un viaje, hay miedo a emprender un negocio, hay miedo de la noche, hay miedo a los animales, hay tantos miedos y claro, los miedos lo paralizan a uno. Pero yo quiero decirle en esta hora como tema de un paso de fe a pesar del miedo. Quiero contarle la historia de Pedro y Juan. Ambos iban al templo llamada La Hermosa para orar. Y en las gradas del templo encontraron a un hombre que ya hacía muchos años llevaba sentado pidiendo limosna. Cuando miró a Pedro y a Juan, le dijeron: danos algo de limosna. Pedro y Juan dijeron: nosotros no tenemos plata ni oro, pero, sin embargo, lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y sabe qué sucedió? Que inmediatamente aquel hombre recibió un milagro. ¿Cuántos años llevaba de estar ahí por el miedo? Pero en esta ocasión rompió los límites y se levantó. Y sabe una cosa, entró con Pedro y Juan al templo orando y danzando, alabando al Señor. Sucedió pues que al ver este milagro, el sistema religioso de ese momento se enfadaron y se levantaron en celo contra Pedro y Juan y contra la iglesia y contra los discípulos. De manera que les mandaron a amenazar y les dijeron: si ustedes siguen hablando en ese nombre, ustedes van a ser echados a la cárcel. ¿Y sabe qué dijo Pedro y Juan? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si nos van a meter a la cárcel, estamos dispuestos a hacerlo. Porque sabemos de quién estamos hablando y sabemos quién es el que hizo este milagro. Porque el sistema religioso de los sacerdotes estaban enardecidos. Mire, no se fijaron en el milagro, sino en nombre de quién. ¿Quién les dio esa autoridad para hacer ese milagro? Y Pedro les dijo: pues para que ustedes tengan claro, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes mataron y crucificaron en la cruz del Calvario, Dios ha levantado vivo de los muertos a Jesús, y Él se ha glorificado en este paralítico que ustedes ven caminando. Y sabe que la oración de Pedro y Juan era esto, según Hechos 4:29: oh Señor, escucha sus amenazas. Danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para seguir predicando tu palabra. Podemos ver que el miedo pudo paralizarlos y dejar de hablar la palabra de Dios. Pero es ahí donde la fe actúa. Y estos hombres retomaron fe y siguieron predicando de tal manera que era imposible detenerlos. Recuerde que Elías, un gran hombre de Dios, según el libro de Reyes, capítulo 16, 17 y 18, narra la historia de un hombre llamado Elías, un gran profeta de Dios, que desafió a los Baales, desafió el sistema religioso de Acab y de Jezabel. Y en ese entonces dice que los llevó al monte Carmelo y los desafió y les dijo: bueno, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Y sabe una cosa, el Dios de Elías, el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, hizo descender fuego del cielo, consumió el sacrificio. Y sabe que Elías y sus siervos le cortaron la cabeza a más o menos 850 profetas seguidores de Baal. Pero mire qué cosa, un día después, Jezabel, la esposa de Acab,
le envía un mensaje a Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora no tengo tu cabeza como la de uno de ellos. A Elías le entró tanto miedo que empezó a retroceder y iba de camino dejando botada la obra de Dios. Pero lo encontró el Señor tirado en el camino y dice que dormido estaba y le dijo: Dios, quítame la vida. Era tanto el miedo, y claro, el miedo lo paraliza. A usted le ha dado miedo en alguna ocasión, a mí me ha dado miedo en alguna ocasión, pero a pesar del miedo hay que ponerse de pie, porque la fe te levantará de tus miedos, la fe te levantará de tus fracasos. Y sabe una cosa, con demasiada frecuencia le permitimos al miedo que nos gobierne y nos impide que nuestras vidas crezcan por no tomar una postura de fe. Así que Dios quiere que en esta hora usted retome la fe y se ponga en pie para defender la palabra de Dios. Muchos se van a oponer a que usted sea cristiano, muchos se van a levantar aún de su familia porque usted se hizo cristiano, pero ahora depende de usted. Si se doblega ante el miedo, si sucumbe ante el miedo, si niega a Dios ante el miedo, o se pone de pie y retoma la fe como la base única de su vida. Así que, si desea superar el miedo que lo ha arrastrado hacia abajo, necesita comprender claramente los beneficios de elegir defender a Dios. Dios siempre estará con aquellos que tienen valor para seguirlo, con aquellos que a pesar del miedo dan la palabra. La Biblia dice que Elías y Eliseo eran consiervos. Eliseo era el siervo de Elías, y antes de que Elías fuera llevado al cielo, dice que pasaron un río, llevaba su manto y golpeó con el manto las aguas, y las aguas se abrieron a un lado y otro. Esto es fe. Puede dar miedo hacer una cosa de esas. Y yo quiero aconsejarle en esta hora que no se detenga de orar por un enfermo, de orar por una cosa que usted ve imposible, de orar por algo que usted ve que está fuera de la ciencia, fuera de la mano de los médicos y de los especialistas. ¿Sabe una cosa? La gente de fe triunfa, la gente de fe es apoyada por Dios. Recientemente escuché la noticia de una hermana en una red que me dijo: vengo triste, vengo partida del corazón. A mi hijo le acaban de detectar lupus. Es una enfermedad en la sangre que lo matará pronto. Y le dije yo estas palabras: no tenga temor, el Dios de lo imposible está con nosotros. Oré por ella, le puse las manos, y sabe una cosa, los exámenes le salieron negativos. La gloria sea para Dios, porque la gente de fe ha de triunfar. Así que el miedo crece. Cada vez que te entregas al miedo, te vuelve más intenso sobre ti y te gobierna. Y yo quiero decirle lo último. No sé qué tipo de miedo usted tenga. Quizá tenga miedo a enfrentar una crisis. Quizá tenga miedo a perder los hijos. Quizás tenga miedo a perder el matrimonio. Quizás tenga miedo a la crisis que se está viviendo, a la enfermedad que está sucediendo, el coronavirus allá en China. Cualquier pestilencia. ¿Sabe una cosa? El Dios de Abraham y de Isaac está con nosotros. Y el que esté en mi mano, dice su palabra, nadie lo arrebatará. Déjeme orar por usted. Posiblemente tenga algún tipo de miedo usted. Y sabe una cosa, Dios va a romper ese miedo y lo va a hacer un hombre de fe. Y usted, hermana, hermano, amigo, usted se pondrá de pie y saldrá adelante, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Él dice: los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperas.
Padre, en el nombre de Jesús, bendiga cada vida de los que están ahora conectados conmigo a través de esta palabra. Bendiga esa red en cualquier lugar donde esté ubicada, y cualquiera que sea el tipo de miedo, oramos igual que los apóstoles. Padre, en el nombre de Jesús, que se rompa toda barrera de miedo y que un milagro sea establecido en su vida. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Soy el pastor Carlos Varela. Bendiciones para todos.